Buen día, doctor. El día de hoy vamos a presentarle el tema de cabeza y cuello del capítulo número 17. Mi equipo está conformado por mí, Cisneros Vargas Cristina, de la Torre González Arturo, Medina de la Cruz Jacqueline, Navarro Cinto Josué Ricardo y Velasco Salgado Erika Adolfo. Arcos faringios. La formación de estos arcos faringios va a tener un comienzo entre la cuarta y la quinta semana. Van a contribuir a la formación del cuello y de la cara. El núcleo de cada arco va a recibir células de la cresta neural y van a contribuir a los componentes esqueléticos de la cara. A los 42 días de vida pueden reconocerse 5 prominencias mesenquimatosas, 2 prominencias mandibulares, 2 prominencias maxilares y las prominencias nasales. El mesodermo original de los arcos va a dar origen a la musculatura de la cara y del cuello, y cada componente muscular contará con su propio nervio craneal y llevará su componente nervioso. Cada arco va a estar constituido por un núcleo de tejido mesenquimatoso y contará con su componente arterial. El primer arco faríngeo va a estar constituido por una porción dorsal, que es la prominencia maxilar, y una porción ventral, que es la prominencia mandibular. Esta va a contener el cartílago de Meckel, el cual va a desaparecer dando así paso al yunque y al martillo. La prominencia maxilar va a dar origen a la premaxila, al maxilar, al hueso cigomático y parte del hueso temporal. La musculatura del primer arco faríngeo van a ser los músculos de la masticación, el vientre anterior digástrico, el miloioideo y los músculos tensor del tímpano y del paladar. Estos músculos del primer arco faríngeo van a ser inervados por la rama mandibular del nervio trigémico, y la inervación sensitiva de la piel de la cara va a estar inervada por la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular del nervio trigémico. Segundo arco faríngeo. De este va a dar origen a lo que conocemos como el estribo, a la apófisis estiloides del hueso temporal, al ligamento estiloioideo, a una porción superior del cuerpo del hueso ioides, y el mesenquima de este arco va a formar gran parte del oído externo. La musculatura de este segundo arco va a dar origen al músculo del estribo, músculo del estiloideo, a los músculos del vientre posterior del digástrico, los músculos del auricular y los músculos de la expresión facial. Todos estos músculos van a estar inervados por el nervio facial. La musculatura de este segundo arco va a dar origen al músculo del estribo, músculo del estiloideo, a los músculos del vientre posterior del digástrico, los músculos del auricular y los músculos de la expresión facial. Todos estos músculos van a estar inervados por el nervio facial. Cuarto y sexto arco faríngeo. Del cuarto y sexto arco faríngeo va a dar origen a los cartílagos tiroides, cricoides, aritinoides, corniculado y couniforme de la laringe, siendo estos formados por la fusión de los componentes cartilaginosos de los arcos cuarto y sexto. La musculatura de estos arcos son los músculos faringios, que son el cricotiroideo, elevador del velo del paladar y los constrictores de la faringe, siendo estos inervados por la rama laringea superior del vago, que es el nervio del cuarto arco, y los músculos intrisecos por la rama laringea recurrente del vago, que es el nervio del sexto arco. Ahora vamos a hablar de las bolsas faríngeas. Se dice que el embrión humano tiene 4 bolsas faríngeas y la quinta es rudimentaria, debido a que el recubrimiento endodérmico epitelial de las bolsas dan origen a distintos órganos importantes. Esto hace que el destino de cada bolsa faríngea se analice de forma separada. Dentro de la primera bolsa faríngea se forma un divertículo similar a un tallo. Esto es el receso tubotimpánico que va a entrar en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faríngea. Asimismo, la porción distal del divertículo anteriormente mencionado se va a ensanchar para originar una estructura similar a la de un saco. Al terminar el recubrimiento a la cavidad timpánica, va a participar más adelante en la formación de la membrana timpánica o tímpano, y esto es así como se va formando la primera bolsa faríngea. En la segunda bolsa faríngea encontramos que la cubierta epitelial la prolifera y forma yemas que penetran el mesenquima circundante. Estas yemas van a sufrir una invasión secundaria por el tejido mesodérmico para constituir entonces el primordio de las amígdalas palatinas. Por último, entre el tercer y quinto mes, las amígdalas se dice que son infiltradas por tejido linfático. Esto es parte de la bolsa que persiste y corresponde en el adulto a la fosa amigdalina. Prácticamente la segunda bolsa faríngea la vamos a asociar con las amígdalas. Dentro de la tercera bolsa faríngea tenemos 4 puntos muy importantes, entre ellos que la tercera
y la cuarta bolsa se van a caracterizar en su extremo distal por un lado dorsal y uno ventral. En la quinta semana, el epitelio de la región dorsal de la bolsa se va a diferenciar en la glándula paratiroides inferior, en tanto la región ventral va a formar lo que se le conoce como el timo. En el tercer punto, los dos primordiales glandulares van a perder su conexión con la pared faríngea y el timo va a migrar entonces en dirección caudal y medial y va a llevar consigo a la paratiroides inferior. Y por último punto, que es el 4, se dice que la porción principal del timo se va a desplazar con rapidez hacia su posición final en la región anterior del tórax. Antes de pasar a la cuarta bolsa faríngea, me gustaría mencionarle un ejemplo de desarrollo de las bolsas faríngeas junto con las hendiduras faríngeas. Como podemos ver en esta parte, se dice que el crecimiento y el desarrollo del timo van a continuar hasta la pubertad. Otra cosa que también nos menciona en esta estructura o que deberíamos apreciar es que el tejido paratiroideo de la tercera bolsa va a alcanzar por último la superficie dorsal de la glándula tiroides y esta va a formar la glándula paratiroides inferior. Y ya por fin tenemos la cuarta bolsa faríngea. Aquí es donde el epitelio de la región dorsal de esta bolsa va a formar las glándulas paratiroides superiores. También cuando la glándula paratiroides pierde el contacto con la pared de la faringe, se dice que esta se va a dosar con la superficie dorsal de la glándula tiroides, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior cuando se formaban las hendiduras y las bolsas faríngeas. Continuando, se dice que está en migración caudal para constituir las glándulas paratiroides superiores. Por últimos 3 puntos, se dice que la región ventral de la cuarta bolsa da origen al cuerpo último branquial, que más tarde se incorpora a la glándula tiroides. Las células del cuerpo último branquial van a generar células porafoliculares o células C de las glándulas tiroides. Y por último, estas células se dice que secretan una sustancia que se llama calcitonina. Es una hormona que participa en la regulación de la concentración de calcio en la sangre. Después de haber terminado de ver las 4 bolsas faríngeas, podemos ver que uno de los derivados de cada bolsa son las siguientes. En la primera bolsa faríngea tenemos como derivado la cavidad timpánica, que es el oído medio, la tuba faringotimpánica, conocida como de Eustaquio. En la segunda bolsa faríngea tenemos las amígdalas palatinas y la fosa amígdala. En la tercera bolsa faríngea tenemos la glándula paratiroides inferior de timo y en la cuarta bolsa faríngea tenemos glándula paratiroides superior del cuerpo último branquial, conocida como células porafoliculares de la letra C mayúscula de la glándula tiroides. Vamos a hablar acerca de las hendiduras faríngeas. En el embrión de 5 semanas se caracteriza por la presencia de 4 hendiduras faríngeas. Antes se pensaba que el conducto auditivo externo se formaba a partir de la primera hendidura faríngea. Ahora sabemos que se desarrolla a partir de la invaginación del ectodermo superficial del primer arco faríngeo. El sobrecrecimiento del arco al tiempo que forma la mayor parte del oído externo hace que la primera hendidura faríngea desaparezca. La proliferación activa del tejido mesenquimatoso del segundo arco lo lleva a superponerse al tercero y al cuarto. Por último, este se fusiona con el borde epicardio en la región inferior del cuello y la segunda y la tercera y cuarta hendidura pierden contacto con el exterior. Las hendiduras forman una cavidad que está cubierta por epitelio ectodérmico, el seno cervical, pero desaparece en una fase posterior. La lengua en los embriones aparece alrededor de la 4ª semana a manera de 2 protuberancias linguales laterales y de una protuberancia medial. Estas 3 protuberancias se originan a partir del primer arco faríngeo y después con ello viene una segunda protuberancia medial que podríamos nombrar como una cúpula o eminencia hipobranquial, que esta es formada por mesodermo del segundo, del tercer y parte del cuarto arcos. Por último viene una tercera protuberancia medial formada por la porción posterior del cuarto arco
que esta marca el desarrollo del epiglotis. Y justo por detrás de esta protuberancia se ubica el orificio laríngeo, flanqueado por las protuberancias aritenoides. Al crecer las protuberancias linguales laterales, rebasan al tubérculo impar y se fusionan para así dar origen al cuerpo de la lengua, el cuerpo de la lengua se encuentra separado del tercio posterior por un surco en forma de V denominado surco terminal. Algunos de los músculos de la lengua se diferencian en in situ, pero también su mayoría derivan de los mioblastos que se originan en los somitas occipitales. Así la musculatura de la lengua está inervada por el nervio hipogloso. Con la inervación sensitiva de la lengua podemos mencionar que el cuerpo de este está inervado por el nervio trigémino, que es el nervio del primer arco. Y después tenemos la raíz de la lengua, que se origina a partir del segundo, tercero y ciertas porciones del cuarto arco faríngeo. Esta se encuentra inervada por los nervios glosofaríngeo y vago. Y hablando de la inervación sensorial especial, que vendría siendo la inervación gustativa, para los 2 tercios anteriores de la lengua es provista por la rama de la cuerda del tímpano del nervio facial. En tanto la del tercio posterior depende del nervio glosofaríngeo. Tenemos la primera anomalía, que es el tejido tímico y paratoideo. Es debido a la migración del tejido glandular que deriva de las bolsas. No es muy común que persistan glándulas accesorias a lo largo de su trayecto. Esto es particularmente válido para el tejido del timo, que permanece en el cuello, y para las glándulas paratiroides. Pues las paratiroides inferiores tienen una posición más variable que las superiores y en algunas ocasiones se identifican en la bifurcación de la arteria carótida común. Fístulas branquiales. Estas ocurren cuando el segundo arco faríngeo no crece en dirección caudal sobre el tercero y cuarto arco, lo que deja remanentes en la segunda, tercera y cuarta hendidura en contacto con la superficie mediante un conducto estrecho. Estos los podemos observar por un costado del cuello y por delante del músculo esternocleidomastoideo. Quiste cervical lateral. Los quistes son restos del seno cervical que los podemos encontrar por debajo del ángulo de la mandíbula o por el músculo esternocleidomastoideo. Estos se pueden apreciar mayormente en la niñez porque están un poco más desarrollados. Las fístulas branquiales internas ocurren de manera más rara, ya que estas tienen que entrar en contacto el seno cervical con el volumen de la faringe por medio de un conducto pequeño que se abre en la región amigdalina, una región que deriva de la membrana de la segunda hendidura de la faringe y la bolsa. Células de la cresta neural y defectos craneofaciales. La alteración del desarrollo de las células de la cresta determina malformaciones craneofaciales. Estas células de la cresta neural son en particular muy vulnerables y a menudo es destruida con facilidad por compuestos tales como lo es el alcohol y el ácido retinoico. Entre estos defectos tenemos el síndrome de Treacher-Collins, el cual es un trastorno autosómico dominante y se caracteriza por hipoplasia maxilar, mandibular y de los arcos cigomáticos que pueden estar ausentes. Los defectos más comunes en las personas que lo padecen son el paladar hendido, auriculares externos, atresia de los conductos auditivos, anomalías de los huesecillos del oído medio y los ojos a veces pueden estar afectados con hendiduras palpebrales. También tenemos lo que es la secuencia de Pierre-Robin, el cual altera las estructuras del primer arco, afectando con más intensidad al desarrollo de la mandíbula. Esta secuencia puede derivar de los factores genéticos o ambientales. Está también el síndrome por delesión 22q11.2, el cual tiene varias presentaciones como lo es el síndrome de Di-George, la anomalía de Di-George, el síndrome de velocardio facial, el síndrome de Split-Send, el síndrome de anomalías troncoconal faciales y la aplasia e hipoplasia congénitas del timo. Estos defectos pueden derivar por una lesión del brazo largo del cromosoma 22. El síndrome se puede caracterizar por diferentes malformaciones y grados de intensidad.
Y tenemos lo que también es la microsomía hemifacial, el cual tiene distintas anomalías craneofaciales que pueden afectar a los huesos maxilar, temporal y cigomático. Es común observar defectos del oído, ojo y vértebras en los que lo padecen.